Buenos días, hermanos. Hoy, 19 de febrero, la Iglesia celebra la memoria de San Beato de Liébana. San Beato nació en Liébana probablemente en torno a la mitad del siglo VIII, en una de las familias más nobles de aquellas tierras, del norte de España, lo que hoy es Cantabria y el reino de Asturias. Hizo estudios eclesiásticos y se especializó en Sagradas Escrituras. Fue ordenado presbítero y empezó a predicar el Evangelio con gran entusiasmo, así como también fue abad del monasterio de Liébana. Por aquel entonces, hacia finales del siglo VIII, gobernaba la diócesis de Toledo el obispo Elipando, quien había caído bajo la influencia de la herejía adopcionista, que predicaba que Cristo era un hombre verdadero, con un sentido moral y profético lleno de Dios, al que Dios había adoptado como un hijo suyo en un sentido moral. En el fondo no es más que la herejía nestoriana. Y en esta herejía él basaba su predicación. Esta herejía venía de Francia, de un tal Félix. Elipando propagó mucho esta doctrina, predicándola abiertamente, pero Dios suscitó un nuevo David contra aquel Goliat, en la persona de un presbítero llamado Beato, monje del convento asturiano de Liébana. Al enterarse de los errores de Elipando, Beato determinó contrarrestar el mal que hacía el obispo y le combatió de palabra y por escrito. En esta tarea le ayudó Eterio, quien fue más tarde obispo de Osma, en Soria. Los defensores de la fe tuvieron gran éxito y atrajeron a la ortodoxia gran multitud de gentes. Esto llegó pronto a oídos del obispo, quien montó en cólera y escribió una violenta carta contra el abad Fidel, dignatario de gran importancia. En dicha carta acusaba a Beato de no ser más que un campesino errante y otras cosas mucho peores, que difamaban el nombre y la honra y la fe de este hombre de Dios, Beato de Liébana. El obispo decía que osaba oponerse a su poder y a su ser obispo, arzobispo de Toledo y obispo de la misma iglesia, un pequeño mentecato, como era considerado por él Beato. Eterio, según él, era un jovenzuelo que se había dejado engañar por la vana elocuencia de Beato. El arzobispo daba orden de hacer caer a Beato en la cuenta de sus errores, como si el obispo estuviera en la verdad, y además de castigarle si no se corregía. El abad mostró la carta a Beato, quien para responder escribió un libro con Eterio, en el que ambos se esforzaron en exponer sin gran claridad la doctrina ortodoxa de la fe católica. Alcuino de York, que había ejercido cierta influencia sobre Beato, dijo que él era un erudito de vida tan santa como su nombre. Beato significa bendito. El emperador Carlomagno reunió un concilio en Frankfurt. Allá se fueron Beato y Eterio y volvieron a España con la condena de los dos herejes. Elipando fue ejemplar posteriormente, porque reunió un concilio en Toledo y se arrepintió de sus antiguas doctrinas, pidió perdón y se reconcilió con la Iglesia. 10 años antes de publicar el libro contra Elipando, el llamado Liber Adversus Elipandum, en el año 776, San Beato había escrito un comentario sobre el Apocalipsis, que fue muy leído durante toda la Edad Media. Se conservan varios manuscritos, códices que son copias del original que se ha perdido, con ilustraciones de gran valor artístico, que se conocen con el nombre genérico de beatos. Es probable que San Beato haya sido también el autor de algunos himnos en la liturgia mozárabe. No tenemos mucho más datos sobre él. Sabemos que murió en torno final del siglo VIII, en el 798. Nos confiamos a su intercesión. San Beato de Liébana, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!